Recordamos que este es un evento académico y entonces los aplausos Edwin, réplica. sobran. Senador Lacerna, la réplica, hagamos un minuto, el doctor Osorio me había pedido antes y luego el senador Lacerna la réplica. Bueno, este tema digamos que es el tema que va a estar en la agenda especialmente de nuestro departamento en los próximos años y es un tema de la mayor importancia, pero también debo decir que es un tema con el cual también se hace, quizá la expresión no es propia de mi léxico, pero se hace populismo. Y yo, al igual que el tema del TLC, que aquí lo tratamos, quiero llamar la atención de la sociedad civil sobre que más allá de quienes están de acuerdo, más allá de quienes están a favor o de quienes están en contra, este es un tema con el cual el gobierno nacional, sea cual sea el gobierno nacional, está absolutamente empecinado y quiere llevarse por delante a quien sea. Lo tratábamos aquí con el representante Hernando Cárdenas y tiene que ver con el tema presupuestal. Todos los presupuestos generales de la nación, es decir, con los que se financian las obras públicas, de alguna manera parte del supuesto de la bonanza minero-energética. Es decir, de esos recursos que el Estado pretende obtener por cuenta de la explotación minera. Es decir, que cuando aprobamos el presupuesto general de la nación, los congresistas, de una u otra manera, tácitamente, estamos aceptando esa realidad. Yo quiero, si me lo permiten, y sé que el senador Lacerna no necesita un defensor de oficio, yo quiero entender y contribuir y complementar y explicar la posición del senador Lacerna. Es que hay muchas maneras de uno oponerse a las cosas. Claro, uno puede decir me opongo a los TLCs y se lo lleva una tractomula por delante. Uno puede decir me opongo a la minería, pero en este momento estoy hablando por un micrófono y aquí hay minería y quizás cuando vayamos a almorzar o a comer, a cenar, ahí está la minería, en nuestros celulares está la minería está presente en todas y cada una de las cosas con las que interactuamos en la sociedad civil. Lo que trataba de explicar el senador Lacerna, y a mí me parece una posición válida e inteligente, es decir, mire, el Estado viene para adelante con su famosa locomotora minera, quizás no lo vamos a poder detener nosotros aquí desde la región tolimense, porque es que no solamente es la minería tolimense, es la minería de todo el país. Acudamos a alguna estrategia inteligente como es gravar aún más la minería. Claro, esa quizás no sea la solución, seguramente nos podemos movilizar todos en contra de eso, pero son las finanzas de la nación con las que un gobierno nacional de alguna manera que reivindica la autonomía de las entidades territoriales, pero ya les dije también que la descentralización solamente existe en el artículo primero y en el artículo segundo, entonces ese es el planteamiento que hace el senador Lacerna. Fue su proposición en su momento, que yo aplaudí y defendí. Claro, más allá de que existan otros mecanismos, más allá, por ejemplo, como la invitación a no votar por un determinado candidato sea absolutamente legítima y válida, pues otra posición absolutamente legítima y válida es la de decir en un momento determinado que si se grava de una manera más efectiva la minería, se desestimule ese tipo de actividades o de acciones que ejercen los particulares. Yo quiero decir concretamente sobre el tema de la minería lo siguiente: hay muchos problemas que envuelven la minería. Está el tema de la minería ilegal, que es también una actuación o una práctica que tenemos que combatir. Nos rasgamos las vestiduras en un tema tan esencial y básico como es para el Tolima el famoso tema de la colosa, pero tampoco hacemos el control necesario sobre muchos ejercicios mineros que en este momento se están desarrollando sin ningún tipo de control. Es absolutamente claro que las explotaciones a cielo abierto han demostrado históricamente ser muy lesivas y contaminantes. La minería por sí misma no es mala, la forma como se desarrolla el ejercicio minero es definitivamente la compleja,
Hay ejemplos de exploraciones, mejor, de explotaciones a cielo abierto en este momento en el Cerrejón, que de alguna manera no es que sean amigables con el medio ambiente, pero han venido mitigando algunos impactos. Yo he leído mucha literatura a favor y en contra de la minería. Lo que tengo claridad en este momento es que no hay claridad sobre el tema. Y mientras no haya claridad de manera objetiva, definitivamente estos proyectos no pueden ser viables. Pero no pueden ser viables simplemente porque digamos que no, sino porque es nuestra responsabilidad, claro, con el medio ambiente, es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien. Yo redondeo diciendo lo siguiente: el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia dice que las entidades territoriales son autónomas, pero dice que son autónomas de conformidad con la Constitución y la ley. El señor Personero de Ibagué, que ha sido un abanderado y justamente un contradictor decidido de este tipo de prácticas mineras que a su juicio lesionan el ecosistema y lesionan el medio ambiente, nos ha propuesto a los congresistas un proyecto de ley que modifica aspectos particulares sobre los temas mineros. Nosotros hace algunos días, en una reunión que tuvimos con él, le ofrecimos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con esta iniciativa, pero se darán ustedes cuenta la forma tan decidida como el gobierno nacional en su momento y en su oportunidad se opondrán a este tipo de iniciativas porque simplemente de alguna manera irrumpen o truncan las expectativas de recursos que puede tener el gobierno nacional. Yo concluyo, Edwin, diciendo: el desarrollo, la exploración, la explotación solamente pueden ser concebidas en un estado como el nuestro en la medida en que sea sostenible, en la medida en que exista la más mínima preocupación, el más mínimo indicio de que se afectan los recursos naturales, definitivamente no debe proceder. Pero las estrategias que tenemos que desarrollar como colombianos, la estrategia que tenemos que desarrollar como tolimenses, finalmente, con respecto a cualquier cosa que nos afecte, debe ser una estrategia bien pensada e inteligente. No basta con protestar, no basta simplemente con decir que no queremos. Tenemos que acudir a diferentes tipos de mecanismos, porque el Estado, y con esto redondeo, está muy interesado en esa explotación, porque eso le ayuda a su caja, a su hacienda pública, para financiar otros proyectos importantes. Bien podrían decirnos, por ejemplo, más adelante, y miren las paradojas de este mare magnum de ideas que les he planteado. Ah, ¿ustedes quieren más recursos para el agua? ¿Ustedes quieren más recursos para su acueducto complementario? Pues la única manera que tenemos de dárselos es si nos permiten desarrollar algún tipo de proyecto que en un momento determinado les permita tener más finanzas estatales. A eso no podemos llegar, eso no es admisible, eso no puede ser, pero esa es la lógica y la explicación nacional. En resumen, desarrollo sí, pero sostenible, desarrollo sostenible. Doctor Hernán Carlos, gracias. Senador Robledo, ¿mantiene la réplica? Perdón, senador La Serna, mantiene la réplica. Gracias. No, pero lo tomo como un halago, Edwin. Okay. No, muchas gracias. No, y es porque con el senador Robledo hemos visto también el tema de minería, y yo quisiera agradecerle al representante Carlos Eduardo Osorio, que yo creo que tiene una visión analítica y positiva y constructiva de la complejidad del problema, porque es mucho más complejo de que simplemente decir no. Y doctor Alfredo, le digo, es mucho más difícil simplemente que decir, creo que usted va a terminar votando por el puro centro democrático, porque Santos no se le va a poder comprometer a eso. Guarde bien lo que acaba de decir, porque usted dijo eso, y si el presidente Santos, y usted va a terminar votando entonces por la gente que aprobó la colosa, porque es el puro centro el que aprobó la colosa. Entonces yo no entiendo bien su posición, pero bueno, independientemente, o por, sí, pues, por Navarro, sí puede ser, bueno, doctora, pero bueno, yo quisiera contarles una historia. Mire, yo personalmente, mi familia llevamos más de 30 años peleando contra Cemex. Yo soy vecino de Cemex, ¿sí? Soy vecino de Cemex en la mina, en San Luis,
en que me cambiaron la carretera, en que me ha hecho una cantidad de problemas, y soy vecino de la mina de Cemex aquí en la meseta de Ibagué. Nosotros hemos demandado a Cemex, Cemex ponió... Bueno, entonces les contaba que no sé si ustedes han visto el hueco arribita de Payandé que hace Cemex, y como yo en mi casa oigo las voladuras de Cemex. Entonces cuando yo les digo que yo me he puesto a la minería y que digamos no es carreta, ¿sí? Lo que pasa es que uno, para parar una locomotora, uno puede parársela adelante a ver qué pasa. Y hay una cosita que se hace, es ponerles unas monedas gruerdas, así gruesas, que es ver si uno descarrila la locomotora. Entonces, la diferencia es si nos vamos a parar al frente y decimos, y bueno, buena suerte, yo estoy ahí al lado agitando cosas, y mientras Alfredo usted se le para ahí. Yo creo que lo mejor a veces para estos proyectos es descarrilarlos. Si usted le sube los impuestos, realmente como es bruto, le muerde los márgenes y hace simplemente que no sean viables. Y eso lo hablamos con Robledo, y Robledo me decía, no, mire, yo lo apoyo a usted, porque lo mejor que nos puede ocurrir es que no se haga nada, y que no sea negociable, y que defendamos esos valores eternos, incolubles, esos derechos fundamentales consagrados, y la iglesia, ¿no? Usted dice, usted se le olvidó, entonces Alfredo, entonces esas cosas divinas, y no sé qué, listo, bueno, si uno se queda en el sermón está muy bien, pero la tierra funciona diferente, ¿sí? Eso en el Senado no es solo discursos, Alfredo, y usted sabe muy bien que las negociaciones con el Estado es sin discursos. Yo quiero oírlo usted echarle el discurso ahí en esas cosas donde se toma la discusión. Entonces, cuando usted ya se sienta ahí, como dice Carlos Eduard, y a uno le recuerda casi el Porfirio a Barba Jacob, que decía que hay días que somos tan lúgubres, que no encuentra la noche pasando el bien y el mal. Pues la hacienda pública es así, el director de presupuesto es así, el ministro de Hacienda es así, eso tasan, dicen y los privados también. Entonces, me parece muy bien toda esa lucha casi que hegeliana usted sobre los imperativos categóricos kantianos que va a defender y todo eso, pero ya tomando toda esa filosofía que usted usa y aterrizándolo en lo que qué vamos a hacer a defender en el Congreso, yo creo que lo de los impuestos es una buena idea, y espero que me acompañe, doctor Alfredo, a subirlo. Muchas gracias. Y si no hay alternativa... Listo. Bueno, ahí está servido el debate. Una pregunta ya de otro tópico, y esta está dirigida a todos, ojalá sean bastante concretas. Dice lo siguiente, es de una de las personas presentes en este auditorio. Como congresistas con prima de salud que no tenemos el resto de colombianos, ¿pueden debatir a real conciencia sobre la atención en salud de los demás colombianos? Y eso adicionado con respecto a la reforma a la salud, ¿qué beneficio tiene para la salud pública de los colombianos cambiar las EPS por gestoras? Repito, como congresistas con prima de salud que no tenemos el resto de colombianos, ¿pueden debatir a real conciencia sobre la atención en salud de todos los colombianos? Bueno, yo quiero empezar, y sin ningún tipo de temor. A ver, el pueblo colombiano sabe que los congresistas de Colombia se ganan un buen salario, eso no es un secreto para nadie. Y cuando asumimos el reto de pelearnos un espacio en el Congreso de la República de Colombia, sabíamos que teníamos muchísimos riesgos. Miren, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es que ese escenario ha sido históricamente reservado para unos privilegiados de la sociedad colombiana. Llegar al Congreso de la República no es una empresa sencilla. Osados los que, como en mi condición, nos atrevemos a desafiar
esos espacios. Y hemos logrado, porque tenemos un trabajo serio de una manera tesonera, hemos recorrido estos departamentos, hemos estado aquí luchando de la mano con la gente para lograr el propósito de estar allá, de meternos como mosco en leche. Allá en el Congreso de la República de Colombia, no es un secreto para nadie, permítame en el término grotesco, están las vacas sagradas de este país, se creen los dueños de la verdad revelada. Por algo será que en el Congreso de la República cualquier ciudadano de a pie que le pregunte qué concepto tiene del Congreso de la República, lo consideran el órgano más corrupto de Colombia, así de elemental. Y podría uno llegar a una conclusión tonta, elemental: si el Congreso es corrupto y usted es congresista, luego usted es un corrupto. Pero en la viña del Señor hay de todo, y nosotros tenemos la absoluta convicción de estar trabajando. Ahí hay un ejercicio, una vida dilatada, y seguramente la gente puede entrar, a analizar, a escudriñar cuál ha sido realmente el desempeño, en qué hemos estado realmente trabajando. Y cuando le dicen a uno: hombre, usted tiene un salario importante, sí, claro que tenemos un salario importante, pero uno tranquilamente, y lo voy a poner a título de ejemplo, muchos de los, el doctor Lacerna, por ejemplo, ¿ustedes creen que el doctor Lacerna tiene necesidad del sueldo? Para nada, por Dios. El doctor Lacerna podría trabajar en el Congreso de la República a honoris causa, seguramente que sí. Uno de los problemas que el doctor Lacerna tiene con esa multinacional es por tener esas tierras tan maravillosas, problema que no tenemos nosotros, pero bueno, esa no es la discusión. Yo creo definitivamente aquí lo que hay que señalar es una cosa: nosotros podríamos tranquilamente no estar en el Congreso de la República y seguramente estar ganándonos salarios o iguales o quizás superiores de acuerdo a nuestras capacidades. Mire, la empresa privada le paga a sus funcionarios jugosísimas cifras. A nosotros nos han dicho que nos ganamos 40 y no sé qué millones de pesos, lo que es cierto, y me pueden desmentir los honorables congresistas. La diferencia entre el salario del senador y el salario del representante no es ninguna, absolutamente, es exactamente igual. Nos ganamos 24 millones de pesos. En la práctica, ¿cuánto nos consignan a nosotros? Por lo menos a mí me consignan 15.500.000 pesos. Y yo reto a muchas personas para que aquí hagan un ejercicio en una de las empresas del Estado o de la empresa privada, a ver si no hay salarios mucho más. Simplemente cierren los ojos un minuto y piensen en un hombre como Gozaín, que se ganaba en RCN cerca de 120 millones de pesos. Cierren los ojos un minuto y piensen en un especialista, un especialista en medicina, que se puede redondear fácilmente 70, 80 millones de pesos en el mes, así de elemental. Entonces, tampoco es el cuento. Y entonces nos dijeron a nosotros que es la única forma de poner a andar el Congreso es que nos aumentaran el salario en 8 millones de pesos. Equivocación mayúscula. Es cierto que nosotros tenemos una prima de salud, yo no sé cómo se llaman esas primas, pero lo único cierto es que la cifra es esa. Y nosotros somos conscientes que tenemos un salario importante, pero no es cierto que le hayan incrementado en 8 millones de pesos el salario a los congresistas de Colombia. Eso no es cierto. Yo creo que el senador Robledo podría venir aquí, o cualquiera de los de la oposición, y tendrían que reafirmarse y ratificarse en una cosa: nosotros, cuando vamos al Congreso, en el caso mío, yo sí necesito del sueldo, y a mí me toca desafortunadamente empeñar hasta el apellido para poder salir a luchar para conseguirme una curul en el Congreso de la República, y termino haciendo créditos bancarios, extrabancarios, para poder salir al Congreso de la República. De modo que yo sí no voy de ninguna manera a bajar la mirada frente a un colombiano que me diga: usted se gana un salario muy importante y por esa razón no tiene ni la autoridad moral ni la capacidad para defender la reforma a la salud. Son dos cosas totalmente diferentes, y yo tengo los argumentos de peso para decir
que esta reforma a la salud no resuelve la problemática del sistema, pero que da unos pasos muy agigantados en dirección de eliminar una situación vergonzosa por la que está atravesando el sistema de seguridad social en salud, y que no es cierto que las EPS van a ser las mismas mañana convertidas en gestoras, eso no es cierto. Nosotros estamos diciendo que se le va a quitar el manejo de los recursos de la salud a las EPS y se le va a entregar a un fondo para que haya una administración colegiada, en donde va a haber un consejo directivo, en donde van a tener la representación los departamentos, la nación, los municipios, va a tener representación la comunidad científica, los usuarios, y una junta directiva de 3 personas que van a ser nombrados a nivel nacional y que van a tener un comportamiento similar a cómo se maneja el sistema del Banco de la República, la banca central. Aquí hay un avesado hombre en esa materia y sabe que las decisiones no se toman de manera unipersonal, sino de manera colegiada. De modo pues que yo sí tengo tranquilidad de conciencia y reafirmo en este escenario tan selecto que si por defender la reforma a la salud el senador Guillermo Santos tiene que quemarse, me quemo las veces que sea necesario, porque yo tengo una bandera que es la de defenderle el sistema de la salud a los colombianos y de estar en contra de los privilegiados que han estado usufructuando los dineros de la salud y que de manera dolosa se han apropiado de esos dineros y que nosotros tenemos la responsabilidad de defenderlos. Senador Guillermo Santos, muchas gracias. Sí. Sí. Puede ser en el espacio al final, sí. Bueno, en la webcam del Nuevo Día también hay muchas preguntas. Tenemos ya, digamos que el último espacio, media hora que nos queda de este ejercicio, y quisiera darle paso a una de esas preguntas que nos transmiten por la webcam del Nuevo Día, y uno de estos ciberlectores nos pide que le transmitamos la siguiente inquietud al senador Juan Mario Lacerna. Senador Lacerna, usted dijo recientemente que el doctor Carlos Eduard Osorio y el doctor Jaime Yepes manejaban toda la burocracia del ICBF y del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Eso es así? ¿Se mantiene en esa apreciación? Bueno, no, eso no fue exactamente lo que yo dije. Yo lo que dije fue una vez que el presidente me estaba pidiendo apoyo para que yo ayudara, le dije, mire, realmente cuando uno mira, yo soy una persona sin cuotas burocráticas, a mí me pueden mostrar a ver si yo tengo institutos, si yo tengo alguien en el alto gobierno. Digamos, mucha gente pensaba que como yo era uno de los senadores más cercanos con el presidente Santos, yo iba, el mismo creo, Pacho Santos un día dijo que es que yo tenía también algo en el Fondo Nacional del Ahorro, digamos, algo absurdo que me gustaría hasta que lo corrigiera. Entonces yo simplemente le dije al presidente, mire presidente, esto de la política tiene unos componentes que uno puede salir en radio, uno puede salir en Hora 20, puede hacer algo, pero mire bien usted a quién está fortaleciendo y qué está haciendo en el Tolima, porque usted me está pidiendo a mí, digamos, una solidaridad de cuerpo, básicamente como si yo le debiera a usted una lealtad por algo, total. Y yo le dije la verdad, le dije, mire, yo en ese momento me parece que lo que ustedes están haciendo con Venezuela es totalmente equivocado. Me parece que la canciller ha hecho unos errores terribles.
Antes de eso, hoy no nos metimos en el debate de monopolio de celulares y todo, que digamos, todo es un tema, pero yo en más de 7 debates le di también muy duro al ministro de Comunicaciones, le he dado muy duro al ministro de Agricultura recientemente, tuvimos una cosa de defensa en que tuve un debate con el Ministerio del Interior. Entonces lo único que yo básicamente en ese momento, y los que estaban ahí se lo dije al presidente, y no es algo, yo tengo gran admiración al doctor Carlos Edward y todo, es simplemente decir que algunos parlamentarios, y no es el caso de Carlos Edward, porque parece que Carlos Edward maneja muy bien temas y en debates importantes, conceptuales, hay gente que se dedica es simplemente a la actividad puramente burocrática. Ahora bien, en las regiones la gente le pide a uno y uno se convierte en un puente muchas veces para acceder al gobierno central. Entonces a mí la gente del Partido Conservador me dice, oiga, hay conservadores allá en el gobierno nacional. Entonces uno siempre postula candidatos, porque esa es la dinámica que hay propiamente acá. Acá hay parlamentarios que no se eligen con ideas, sino con un eslogan: empleo para el Tolima, ¿sí? Eso existe, eso existe. Entonces yo lo que le estaba diciendo al presidente, y en eso era una pelea que hay que contextualizarla, es: presidente, yo lo acompaño cuando yo creo en lo que usted dice, yo lo acompaño cuando me merece, ¿sí? Pero yo no lo voy a acompañar en temas, aún sean muy importantes, aún sea que usted me invita a casa privada a almorzar, ¿sí? Simplemente, si usted no estoy de acuerdo con eso. Y en ese momento le dije, y usted en el Tolima no hay obras para ejecutar, estábamos viendo lo de presidencia, de PS, hay un atraso total en las ejecuciones, y pues en realidad también pídale a otras personas, porque usted me está pidiendo, y en ese momento estaba pidiendo defender cosas en las cuales yo no creía, y básicamente el presidente me hizo un reclamo airado, me dijo que yo trabajé con él hace 3 años, ¿no? Cuando él era ministro de Hacienda, entonces lo conozco bien. Entonces me hizo un reclamo airado frente a otros parlamentarios, y yo le respondí bastante duro, porque él dijo que es que él me había ayudado en unas cosas, y entonces yo dije, ¿ayudado a mí? ¿En qué? ¿Sí? Básicamente. Y si no creo en sus cosas, yo soy independiente, aquí yo no estoy para obedecerle a nadie. Y ese fue el contexto en que se dio esa discusión. Y entonces hay que explicarla bien y los diferentes matices. Pero muchas gracias, Edwin, por tener esta oportunidad de explicarla. Senador Lacerna, gracias. Hay una pregunta del auditorio joven que está en esta sala, y para los 3 que en ese momento nos acompañan, dice así: los principales afectados por el desempleo son los jóvenes, debido a que la tasa de desocupación es la más alta de la normal. ¿Cuál es la estrategia para solucionar este tema de desempleo juvenil en Colombia desde las regiones, impulsados por ustedes desde el Congreso? Senador Lacerna. Okay. Bueno, yo quisiera, por ejemplo, esto me permite uno retomar temas, digamos, porque tal vez la introducción mía era más filosófica. El senador Santos mencionó cuando comenzó su intervención la ley de primer empleo. Yo fui el coordinador ponente único de esa ley en el Senado. Y la ley de primer empleo busca algo que se generalizó después con la reforma tributaria, que era eliminar los parafiscales y ciertas, digamos, tributos a los empleos a los muchachos menores de 25 años. La idea detrás de eso es usted poder abaratar la manera de, digamos, abaratarle a la gente emplear personas que no tienen experiencia, o para que puedan adquirir experiencia. Digamos, eso está en base a una serie de estudios económicos. Ahí también incluimos mujeres por encima de 40 años, porque en realidad cuando usted ve las tablas de desempleo,
hay dos baches, no es solo el de los jóvenes, ¿sí? Sino usted tiene después las mujeres que salen de la fuerza laboral porque crían familia, están criando y comienzan a volver a entrar a los 45 años, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo incluí ahí en base a un estudio que yo mismo había dirigido en el Banco de la República sobre pensiones de mujeres, porque eso termina en que las mujeres no completan sus años y entonces por 2 hombres que se pensionan en Colombia, y depende de 2 o 3 hombres que se pensionan, y es un estudio que, si quiere, yo mismo lo hice, solo se pensiona un hombre, perdón, solo se pensiona una mujer, y es simplemente porque no tienen lo que llama densidad de cotización. Entonces, esos temas hay que mirarlos, digamos, de una manera macro, eso es una manera de economista de mirarlo, de generar incentivos, de generar condiciones, pero uno cuando ya viene a un tema específico como el Tolima de las regiones, uno tiene que vuelve a lo mismo. El empleo no es lo que produce un modelo económico, lo que produce una serie de acciones, de ver qué se hace en el campo. Entonces uno puede decir, en el campo se ha estado haciendo lo que pasa ahora del 2 por 1000, viendo cómo se mejoran las condiciones, cómo se hace red terciaria, cómo se puede trabajar. En las ciudades, ¿qué se necesita? Pues el acueducto Ibagué, ver cuáles son, yo les contaba que el turismo, en los estudios económicos del Tolima, el turismo y la logística son cosas claves, para eso hay que solucionar ciertos problemas, en logística hay que desarrollar cosas, yo en mi actividad privada he sido una de las personas más activas, o estuve más activas, ya no, en el tema de logístico, con el centro logístico. Entonces, digamos, uno lo que tiene que hacer es generar buena educación, mejorar las universidades, eso se ha trabajado con la Universidad del Tolima, yo he trabajado en varios temas, en los recursos que se aprobaron hubo temas para la universidad para mejorar, en el SENA también hemos estado trabajando acá con el clúster de textileros, ahí se perdieron casi que 10.000 empleos en textiles. Usted tiene que comenzar en el Tolima, por ejemplo, a reconstruir el SENA, la parte de Nataima, en Espinal hay que hacer, usted tiene que hacer cosas concretas. Entonces, cuando uno habla de empleo, yo creo que uno puede decir que es muy difícil porque el empleo es un resultado de quizás 20, 30, de todas las acciones, pero no es de por sí una estrategia, es un producto de una estrategia. Yo creo que para generar empleo, y justamente en muchos sitios toca tener, si es en la parte rural, desarrollo agropecuario, tecnificación, SENA, ICA, Corpo ICA, vías, etcétera, etcétera. Si es en la ciudad, usted necesita servicios públicos, usted necesita, en fin. Entonces simplemente es para decir que el empleo de jóvenes, que es el más difícil también por la falta de experiencia, va a depender mucho de la educación, pero también de tener unas industrias que estén creciendo y que estén reclutando y contratando gente. Gracias, senador Lacerna. Doctor Carlos Eduardo. No, de manera muy breve y puntual, yo creo que la clara manifestación del Congreso de la República en aras de pensar y repensar este tema de los jóvenes, etapa por la cual pasamos en su momento como recién egresados y a la expectativa de tener un empleo y con la dificultad, entre otras cosas, de que en toda parte le exigen a uno una determinada experiencia cuando pues acaba de salir de la universidad. Les decía entonces que el fiel reflejo del interés que ha tenido este Congreso de la República es la aprobación de la ley 1429 del 2010, que tiene, digamos, 4 propósitos fundamentales que yo quisiera enlistar: formalizar las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, simplificar los trámites para la formalización de las empresas, controlar el surgimiento de firmas fachadas que accedan a estos beneficios y crear nuevos puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo ha rendido unos informes en relación muy optimistas, muy bondadosos aparentemente, sobre los logros de esta iniciativa, de esta ley 1429. Nosotros en el Congreso de la República estamos en mora de hacer un ejercicio de control político para verificar si esta información, si los resultados, si las expectativas, si las metas propuestas, los objetivos trazados con ese proyecto de ley que ya es ley de la República, se han cumplido o no. Pero de manera muy puntual, ley 1429, ley de primer empleo. Gracias, doctor Carlos Eduardo. Doctor Bocanegra. Mire, los jóvenes, yo no quiero quitarle atributos a la ley de primer empleo.
Pero es que lo primero que le piden a un muchacho cuando va a buscar trabajo es experiencia. Experiencia a partir del grado, no experiencia antes del grado. Para resolver eso, estoy estructurando un proyecto de ley con Colciencias y encontré un buen aliado, una persona que no trata con casi nadie, que es el director nacional de la DIAN, el doctor Ortega, y complementar una idea de él y una idea mía. La primera idea, la de él, es la siguiente: que las tesis o los trabajos de investigación tienen que ser útiles. No tienen que ser, por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados, el cheque como título ejecutivo que presta mérito para embargar. Es decir, sin ninguna trascendencia. Tienen que ser útiles. Hay empresas, hay industrias que están esperando que los jóvenes le digan cómo modernizar sus procedimientos. En el solo tema de dos facultades que existen en esta universidad, de la parte electrónica y de la parte de sistemas, ustedes no se imaginan la demanda universal que existe sobre aplicaciones en materia de telefonía celular y móvil y demás. Allí hay una gran capacidad de empleo para los jóvenes. Entonces lo que proponemos nosotros es, uno, que las universidades empiezan a invertir en el estudiante, orientándolo hacia tesis que puedan vender, que puedan aplicar, que le puedan generar un ingreso y una vinculación en una empresa grande. No tesis acumulativas en espacios y en bodegas. Dos, es el aporte mío a la iniciativa del doctor Ortega. ¿Cuál es? Que la persona, cuando esté en cuarto año, pueda tener acceso a un trabajo bonificado en condiciones distintas, con el propósito de que empiece a adquirir experiencia y una vez que obtenga experiencia pertinente, todos los requisitos de los empleos públicos y privados tengan la posibilidad de que si ha tenido experiencia pertinente en lo que corresponde al cargo para el cual va a aplicar, le sea convalidada y no se le exija que sea la experiencia después del grado. Yo creo que aquí hay una buena respuesta, no solo regional, sino nacional. Bueno, dos preguntas finales porque ya vamos llegando al final de este ejercicio y la réplica del señor que está en el auditorio. Esta pregunta la formula el señor José Raúl Cerrato Acosta de Asousuarios. Dice: siendo la ley 142 de 1994 una ley perversa que solo favorece a las empresas, ¿qué han hecho en defensa de los usuarios de los servicios públicos? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. Bueno, una de las cosas, me toca apuntar porque a mí se van recordando cosas. Yo fui coordinador de ponentes con Antonio Guerra del Estatuto al Consumidor, del nuevo Estatuto al Consumidor hace 2 años. El nuevo Estatuto al Consumidor, que es usuarios de todos los servicios, tiene 2 caminos. Uno que estableció, yo no soy abogado, pero estableció facultades jurisdiccionales, doctor Alfredo, usted que me corrige, jurisdiccionales a la Secretaría de Industria y Comercio, en el cual todos los ciudadanos pueden ir a la Superintendencia de Industria y Comercio y poner quejas, por ejemplo, sobre servicios públicos. Ahí viene uno de mis temas del cual ha sido más activo, que es la telefonía celular, que es un servicio público. Entonces ahí, digamos, hemos tenido unas mesas de concertación, ya vamos para la tercera, con la CRC, con la SIC, sobre todo, por ejemplo, las quejas de ciertos servicios. Entonces, usted, al menos con el nuevo Estatuto al Consumidor, puede poner quejas sobre todo, excepto si las quejas son a servicios financieros, que también en realidad son casi que servicios públicos cuando usted quiere llegar a la profundización financiera a muchos sitios, la gente sacó plata y no le pagó el cajero, en fin, una cantidad de temas que son pues casi que asimilables a servicios públicos. Usted ahí va a la superintendencia financiera que tiene la facultad jurisdiccional. Entonces, ¿cuál fue lo importante de este nuevo Estatuto al Consumidor? Y lo hicimos con el doctor Ariel Armel, obviamente que es tolimense, muy vinculado, y sacamos varios programas que al menos lo que se permite es un recurso nuevo para atender fallas al usuario, y ya se le da la facultad, que no sea por tutela y no sea por, digamos, ante juez, sino que sea ante la superintendencia,
con unos procedimientos más expeditos que se les dio esa facultad. Eso ha ido creciendo, en celular nomás son los PQRs, que están, es que digamos hay cifras que van como entre 1000 y pico al día hasta 10.000, pero eso es muy importante porque ese es un sistema que se ha ido montando y va a ir enfatizando para ayudarle a los usuarios pues, de todos los servicios públicos, incluyendo, como estaba mencionando, la ley de servicios públicos, la 142. Muchas gracias. Sí, el 4G va a comenzar, pero es la parte de celulares, que también tiene una cantidad de problemas, la caída de llamadas, etcétera, etcétera. Pero todo eso hay que verlo porque, como dice el doctor Carlos, es un paquete y el 4G se viene. Hoy en día la línea fija va a dejar de existir, ya casi nadie va a tener líneas fijas. Hoy en día las compañías de teléfonos las van a vender es por el peso de los cables, ¿sí? El cobre. Y eso si no le descuentan a uno la desenterrada del costo. Entonces uno tiene que ver todo ese esquema, pues que es fundamental, pero ya se creó un marco que yo creo que va a servir mucho a esa protección. Toca es hacerle el seguimiento político y el control político a ese marco y su aplicación a los diferentes y ya a industrias específicas. Senador, ¿usted está de acuerdo con el prepago de los servicios de agua, por ejemplo? El prepago, a ver, es como lo de celulares, digamos, yo no he estudiado el servicio de agua en específico, pero por ejemplo el prepago en celulares, uno de los grandes problemas es que el prepago era más caro que el pospago. Entonces usted, a través de ciertas técnicas, cuando usted tiene operadores dominantes, usted puede imponer, digamos, ciertas prácticas que son más costosas. Entonces, lo que pasa del prepago en servicio de agua es que usted generalmente en el agua se enfrenta a un monopolio. Y es un servicio esencial. ¿Cómo? Es un servicio esencial. Y es un servicio esencial. Entonces, cuando usted está enfrentado a un monopolio, y es lo mismo, digamos, un extremo aún más grave que el de Claro, porque ahí ya es un monopolio público y es un monopolio mucho más transparente. Las reglas para regular un monopolio son diferentes a cuando hay competencia, cuando usted puede escoger. Entonces, ahí tocaría ver si el precio, por ejemplo, realmente si usted paga por anticipado, que es el prepago, debería ser más barato, en celulares no lo era, y tiene que ver es cómo está solucionando los problemas, porque obviamente usted no puede interrumpir ciertos servicios, pero sí es el caso de cierta gente que le cortan el agua por no pagar. Entonces, usted, ¿cómo va a solucionar ese problema? Toca estudiar si el prepago en agua, supongo que el prepago por encima de una cuota mínima de agua vital, porque usted también tiene que ver cómo lo estructura. Prepago para 10 metros cúbicos, prepago para 1000 metros cúbicos, o cuánto es lo que el Estado le va a garantizar a usted como individuo, como derecho básico, antes de que se le interrumpa. Entonces usted puede crear un sistema en que tiene un mínimo vital que no se lo pueden cortar, pero si ahí por encima, en base a la población, usted quiere subir, pero usted le cortaron porque no había pagado, usted pueda prepagar. Entonces yo creo que lo que hay que buscar son mecanismos inteligentes, flexibles, que se adecúen a las situaciones de las diferentes personas y al mismo tiempo respetar los derechos fundamentales. Eso termina siendo un problema de estructuración financiera, de estructuración de todo el sistema, pero por eso le diría, uno está, como le diría un economista entonces, más bien, si estoy de acuerdo con el prepago, bueno, depende del precio, ¿sí? Si es barato, sí estoy de acuerdo, si es caro, no. Okay. Esa es la... Doctor Bocanegra. Doctor.